Hola a todos, mi nombre es Nuria Soler y os voy a hablar del bullying o acoso en el entorno escolar, un tema que preocupa mucho a todos los miembros de la comunidad educativa y sobre el que hay mucho que decir. En primer lugar, aquí tenéis toda la normativa por la que debemos regirnos al tratar un caso de bullying en nuestro centro. No solo encontraremos normativa general, como la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, sino que también tenemos que tener en cuenta otras normas legales como el Código Penal o la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pasando también por otras más específicas como el Decreto 39/2008 del 4 de abril sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios. Ya entrando en materia, debemos saber qué se entiende por bullying. Según Donen Olweus, es una conducta de persecución física y o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como víctima de continuos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, coloca a la víctima en una posición de la que difícilmente podrá salir por sus propios medios. Su continuidad provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje. ¿Y qué requisitos y características tiene este tipo de acoso? Son ataques o agresiones físicos, verbales o psicológicos realizados de forma repetitiva, incluso fuera del entorno escolar, como el ciberacoso o el acoso informático. La gratuidad de la agresión, es decir, no se da conflicto de intereses contrapuestos. Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real de poder o de fuerza. Y los actos violentos suelen producirse en grupo. ¿Qué podemos hacer para tratar y solucionar en la medida de lo posible estas situaciones? Pues en primer lugar, es esencial la prevención. Hay dos maneras de prevenir. Una es la convivencia, a través de distintos planes y actividades, que se puede evitar que haya casos así en nuestros centros. Entre estos tenemos el Reglamento de Régimen Interno, el Plan de Igualdad y Convivencia, el REICO, que es un repositorio de recursos web, y por supuesto el PREVI. Sin embargo, para prevenir situaciones de acoso en nuestros centros, también podemos utilizar la mediación escolar, en la que la hablaremos más adelante. Finalmente, cuando la prevención ya no funciona, tenemos que aplicar un protocolo, que explicaré más adelante en 5 fases. Ahora empecemos con la prevención. Aquí tenéis todo lo que os he mencionado hasta ahora un poco más detallado. El Reglamento de Régimen Interno, que se rige por el Decreto 39/2008 del 4 de abril. El Plan de Igualdad y Convivencia, por la Orden 62/2014 de 28 de julio para los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar. El REICO, que son recursos web para la igualdad y la convivencia. Y el PREVI, que es el Plan de Prevención de la Violencia. El Observatorio para la Convivencia Escolar, que se rige por el Decreto 233/2004 del 22 de octubre del Consejo de la Generalitat, porque se crea el observatorio, y fue modificado luego por el Decreto 2/2008 de 11 de enero y por el Decreto 136/2012 del 14 de septiembre. Vamos a concretar un poco más cada aspecto de la prevención. En primer lugar, el Reglamento de Régimen Interno. Es una norma interna que regula la convivencia. Tiene que concretar los deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento. Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador. Tendrán que garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Se elaborará a partir de las propuestas realizadas por el claustro, las asociaciones de madres y padres, las asociaciones del alumnado y el consejo de delegados, y será evaluado por el consejo escolar o social. Habrá una revisión y una autorización. El Reglamento de Régimen Interno de los centros públicos será revisado y autorizado por la Consellería competente en materia de educación. El Plan de Igualdad y Convivencia. El Plan de Igualdad y Convivencia, PIC, tiene que recoger el conjunto de acciones, procedimientos y actuaciones que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos establecidos en el proyecto educativo del centro de que forma parte. Tiene como objetivo primordial la promoción de la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión a la resolución pacífica de estos, prestando especial atención a la violencia de género, la igualdad en la diversidad y la no discriminación.
Será elaborado por los equipos directivos dentro del proyecto educativo del centro. La dirección del centro tiene la responsabilidad de redactarlo de acuerdo con las directrices emanadas del Consejo Escolar o Social, en particular con aquellas formuladas por la Comisión de Igualdad y Convivencia del Consejo Escolar y Social, asesorada por la persona coordinadora de Igualdad y Convivencia, y atendiendo a las propuestas realizadas por el claustro de profesorado, la Asociación de Padres y Madres de Alumnas y en los centros de educación secundaria las propuestas del Consejo de Delegados del Alumnado. El REICO son recursos web para la igualdad y la convivencia. Facilita el acceso del profesorado y de la comunidad educativa a los diferentes materiales y recursos web, en formato digital y descargables, para conocer las técnicas de gestión de la igualdad y la convivencia. Encontraremos recursos para la prevención, la intervención y para desarrollar la igualdad y el respeto a la diversidad. Y aquí os dejo la dirección web para poder acceder a estos recursos. Por último, el PREVE. Permite la introducción de las incidencias que se producen en los centros educativos de la Comunidad Valenciana por medio del director del centro correspondiente, a través de una aplicación informática. Esta aplicación versa sobre el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia, Registro Central de Incidencias de la Consellería de Educación, Cultura y Esport. Por último, en cuanto a prevención, tenemos la mediación escolar. La mediación escolar es un método de resolución pacífica de conflictos generados en los espacios escolares. La mediación se da cuando las partes del conflicto no son capaces de resolver la situación por ellos mismos y necesitan que otra persona o personas de forma neutral intervengan para llegar a acuerdos. Los centros que utilizan este sistema tienen que desarrollar una estructura con un equipo mediador formado que ayude a resolver situaciones de conflicto de manera positiva. Este equipo ayuda a resolver los conflictos de manera pacífica en un ambiente distendido y favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, así como su implicación en el funcionamiento del centro, en el aprendizaje de la cultura y de la paz y en el clima escolar. Pasamos ya al punto 2, que son los protocolos de actuación para los centros educativos en supuesto de acoso escolar. Y aquí tenemos una infografía sobre acoso y ciberacoso y ahí veis que tenemos ciertos protocolos para actuar en caso de acoso. Vamos a ir paso por paso viendo todo el proceso. En una primera fase de detección e información, cualquier miembro de la comunidad educativa podrá detectar un caso dentro o fuera del centro. En caso de detección, tendrá que informar al equipo directivo. Más tarde, se creará un equipo de intervención, formado por el equipo directivo, el tutor, el orientador y el coordinador de igualdad, si es necesario. Personal externo especializado se podrá también adherir a esta fase. Se recogerá información sobre el caso y se redactará un informe. En esta fase iniciaremos el plan de actuación, protegiendo y aumentando la vigilancia, comunicándonos con las familias de las distintas partes y celebrando entrevistas individuales con los implicados. Una vez recogidos todos los datos, se comunicará la incidencia a la Comisión de Convivencia y se iniciará el PREVI, y de esta manera Consellería y la Inspección estarán informados. En esta siguiente fase tenemos un diagrama que explica cómo debemos actuar según cómo avance el plan de actuación. Es decir, por ejemplo, se confirme o no el acoso, habría que aplicar unas medidas educativas correctoras que podrán llevar o no a la apertura de un expediente. Si el caso pudiera ser considerado delito, habrá que enviar el anexo 8 de la Orden 62/2014 a la Fiscalía. Y si fueran necesarias medidas de apoyo, habría que solicitarlas a las entidades especializadas, como SEAFI, USMIA, etc. Una vez finalizada esta parte, informaremos de las medidas y acciones adoptadas a todas las partes implicadas. Aplicaremos las medidas de tratamiento individual y podremos realizar intervenciones grupales en el centro. Finalmente, haremos un seguimiento del caso junto con la inspección y las unidades de atención e intervención y cerraremos el caso si se ha solucionado. Si no, volveremos a la fase de investigación. Por último, tenemos que tener en cuenta que el protocolo podrá variar en algunos aspectos si el acoso es por LGTBI-fobia o si es por discapacidad o diversidad funcional.
Estas orientaciones están recogidas en el REICO antes mencionado. Pues nada, hemos llegado al final de mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y entre todos podremos poner fin al acoso escolar. Muchas gracias.